que prendan cámaras, para nada. Pero que tengan el respeto de responder, eso es importante. No puedo pasar por alto que no me respondan una pregunta. ¿Ya? A ver, Jairo Zambrana, ¿tú me puedes decir cómo se define el menor 2-1? Restando las entradas. Es que esa tu descripción es muy ambigua, ¿no? Por ahí hasta alguno de tus compañeros va a creer que restar es hacer un cálculo de diferencia, ¿no? Entonces hay que ser específico. A ver, Angelo. Eh, es la matriz que se forma quitando la columna, la fila 2 y la columna 1. Mira, Angelo, aunque es un buen intento, tu respuesta es incorrecta, ¿no? Un menor no es una matriz. Denis. Es un determinante. Correcto. Un menor es un determinante más pequeño que el anterior, por eso se llama menor. Es decir, su matriz, ahí tenías razón, Angelo, su matriz es más pequeña que la anterior, es 3 por 3, por eso se llama menor. Pero es un determinante, que es una cosa muy distinta. Un determinante ya es un número. Que se obtiene de la matriz de eliminar la fila 2 y la columna 1. Claro, está bien, Inge. ¿Ya? Entonces, a ver, y esto apréndanlo, ¿no es cierto? Si van a ustedes aprender procesos, van a aprender cálculos, propiedades, si las entienden a medias o las explican a medias, es que no las han aprendido, ¿no es verdad? Y es por eso bien importante para venir una clase, al menos revisar la anterior, eso ya hemos dicho. Yo tengo que hablar ahora sobre estas características que hemos estudiado la clase anterior, que hemos visto varios ejemplos, no uno, hemos visto como 4 ejemplos de menores cofactores directamente en otros cálculos. Entonces, bueno, o no han asistido o no sé, no estaban atentos, pero no podemos hacer una clase sin haber, asistir a una clase sin haber entendido las otras. ¿Ya? Discúlpeme, pero yo digo, en esta clase tengo un estudiante, un hito. Y ojalá que no se evidencie eso en el examen, ¿no ve? Que un hito apruebe. Porque, miren, las estadísticas me dicen eso, ¿no? Cuando un alumno participa, habitualmente es el que va a aprobar, ¿no? Ojalá si estudia. Bien. Bueno, por respeto a ese estudiante voy a continuar la clase porque, miren, si esto seguía así, yo no daba mi clase, la daba por avanzado, porque es una vergüenza. A ver, entonces, estamos hablando de que en el desarrollo de cofactores, ¿ya? Tú multiplicas las entradas de una fila por los cofactores de las posiciones de esas entradas. Cuando hay una entrada 0, te libras de calcular un cofactor, pero cada cofactor de este determinante, como acabamos de ver, sería un determinante 3 por 3. Por lo que para calcular este determinante 4 por 4, tendríamos que calcular finalmente 3 determinantes 3 por 3. No es difícil porque se puede aplicar la regla de Sarrus, pero es un proceso largo. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es una manera de calcular menos cofactores en este desarrollo. ¿Cuál va a ser la solución? Que en esta fila o en la columna que escojamos también, vamos a generar una mayor cantidad de ceros posibles, cosa de que suceda
lo que ha pasado con el cofactor 2, 3. Si había varios ceros, esos cofactores ya no los calculas. Entonces, lo que vamos a aprender hoy son las propiedades de los determinantes, o específicamente las propiedades sobre las filas en la matriz del determinante. ¿Ya? Vamos a ver cómo podemos manipular las filas de la matriz para hacer más fácil el desarrollo de cofactores. ¿Ya? Muy bien. La primera propiedad dice que si una matriz tiene una fila de ceros, su determinante vale 0. La razón es muy sencilla. Como puedo escoger cualquier fila para el desarrollo de Laplace, obviamente voy a escoger la fila de ceros. En ese caso, cada entrada que es 0 por su cofactor, no interesa, el producto es 0, la suma es 0. Entonces, no se olviden, si hay una fila de ceros, no necesitas hacer ningún cálculo, ese determinante vale 0. Y punto. La propiedad 2, ¿qué dice? Si en la matriz de un determinante intercambias de posición dos filas, el nuevo determinante, con ya el intercambio hecho, para ser igual al anterior, debe multiplicarse por -1. En otras palabras, cuando intercambias dos filas, el nuevo determinante sale opuesto. Si el primer determinante era igual a 8, este determinante va a valer -8. Por eso, si lo multiplico por -1, queda igual al original. Es decir, si tú intercambias dos filas, obtienes otra matriz, porque has cambiado de lugar sus elementos. Para que ese nuevo determinante se mantenga igual al anterior, debes multiplicarlo por -1. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Miren, aunque lo estoy viendo en determinantes 3 por 3, esto es válido en determinantes 5 por 5, 2 por 2, 10 por 10. Sería la misma lógica, ¿ya? Pero el determinante 3 por 3 te permite visualizar la fórmula con mayor detalle. Miren, aquí abajo he escrito la fórmula de Sarrus, de este determinante. A por E por I, D por H por C, B por F por G, menos G es C, etc. Aquí está su desarrollo. Y ahora, aquí a la derecha está la fórmula de este otro determinante. G por E por C, más H por F por A, más D por B por I, menos A por E por I, etc. ¿No? Aquí está la otra fórmula. Si ustedes miran con detalle, las entradas de esta otra fórmula del determinante intercambiado son opuestas a las primeras. Miren, aquí hay GS y aquí hay menos GS. Aquí sale menos AEI, aquí está más AEI. HFA menos HFA, en todas. Entonces, cuando haces un intercambio, la fórmula te sale opuesta. Por lo tanto, para ser igual a la primera, solo hay que multiplicarla por -1. Y te quedarían iguales los determinantes. ¿Ya? Eso dice la propiedad 2. Pero ahora una pregunta. Supongan que he realizado este primer intercambio, me queda esta matriz multiplicada por -1. Ahora, en esta otra matriz, vuelvo a intercambiar la fila 1 con la fila 2. Obviamente me sale un nuevo determinante. Y como como he intercambiado dos filas, me queda multiplicado por -1. Pero ya va a ser la matriz totalmente diferente a esta, ¿no? Porque he intercambiado la fila 1 con la 3, luego la 2 con la 1. Mi pregunta es la siguiente. Ese tercer determinante, ¿qué valor va a tener? El determinante. El mismo que la matriz original. Correcto. Muy bien. Claro.
Porque por cada intercambio que haces, la nueva matriz queda igual a la original cuando la multiplicas por -1. Si hago un intercambio más, tengo que multiplicar para que sea igual a esta por otro -1. -1 por -1 es 1. Ese determinante queda igual al original. ¿Ya? Por eso, en general, si a la matriz B que se obtiene de A después de K intercambios de filas, se tiene que el determinante de A es -1 a la K por el determinante de B. Es decir, si tú tienes tu matriz A y le haces 4 intercambios de filas, la fila 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 1, si hubiera una 4 con la 1, le haces 4 intercambios. Por cada intercambio, la nueva matriz queda multiplicada por un -1. Como has hecho 4 intercambios, queda multiplicada 4 veces por -1. Es decir, -1 a la cuarta por el determinante de la matriz que has intercambiado sus filas. ¿Ya? Vamos a llamarla la propiedad del intercambio. ¿Cuál es la propiedad 3? La propiedad 3 establece que el determinante de una matriz con 2 filas iguales también es 0. Si tú ves que en una matriz hay 2 filas idénticas, no tienes que hacer ningún cálculo. Su determinante es 0. Miren, les voy a explicar esta propiedad con un artificio, usando la propiedad anterior. Miren, aquí hay el determinante de una matriz. No me interesa cuántas filas tiene, solo que hay una fila I que es igual a una fila J. Miren, las entradas de la fila I son AI1, AI2, AIN. Las entradas de la fila J son AI1, AI2, AIN. Son las mismas entradas. Fila I es igual a la fila J. ¿Ya? Yo quiero demostrar que este determinante va a valer 0. Miren el truco. Voy a intercambiar la fila I con la fila J. Es decir, las entradas de la fila I las voy a llevar a la fila J y las de la fila J las voy a llevar a las de la fila I. Ya lo he hecho. Por la propiedad anterior, este determinante intercambiado queda multiplicado por -1. ¿Ya? Pero pasa algo interesante. Como la fila J es idéntica a la fila I, parece que no hubiera hecho nada. Ah, pero lo he hecho, ¿no? Si he intercambiado filas, el determinante queda multiplicado por -1. ¿Ya? Pero la fila I y la fila J son iguales, por lo tanto esta matriz sigue siendo la matriz A. Entonces quedaría -1 por el determinante de A. Si una matriz tiene 2 filas iguales, su determinante es igual a menos su determinante. Y el determinante es un número. Si este número de la derecha lo sumas con el de la izquierda, 2 veces el determinante de A es igual a 0, despejas y el determinante de A es 0. ¿Ya? Entonces, aquí demostramos que si una matriz tiene 2 filas iguales, su determinante debe ser 0. No puede ser distinto de 0. ¿Ya? Propiedad 3. La propiedad 4. La propiedad 4, voy a hablar un poco más de ella con ejemplos, porque a veces confunde, pero a ver, vamos a irla describiendo. ¿Qué dice la propiedad 4? Que tienes 2 matrices, una A y una B y sus determinantes. Pero, ¿cuál es la única diferencia entre la matriz A y la matriz B? Que en la matriz A, su tercera fila la estás multiplicando por un número K distinto de 0. Entonces quedaría KG, KH, KI, la tercera fila. Obviamente, al cambiar esta fila, podemos pensar que el determinante de B cambia, ¿no? Ya no es el mismo que el determinante de A. ¿Qué dice la propiedad? Que este determinante
que tiene una fila con un factor K común es igual a K veces el determinante de la matriz original sin ese factor K en la fila. ¿Ya? Es como si este factor lo extraes como factor del determinante, de la fila 3 en este caso. ¿Ya? O si quieres verlo al revés, ¿no? Mira, el determinante original, si lo despejas, es 1 sobre K por el determinante de la matriz B que tiene el factor en la tercera fila. ¿Ya? Eso dice la propiedad. Aquí está la demostración. No es complicada de entender. Voy a demostrar que el determinante de B es K veces por el determinante de A. ¿Cómo voy a calcular la fórmula del determinante de B? A por E por KI, aquí está. B por F por KG, aquí está. D KHC, aquí está. Ahora, menos KGS, menos KHFA, aquí está. Y menos DBKI. He desarrollado la fórmula de este determinante. Pero miren, se los he pintado. En todos estos términos siempre queda una K. Y sabemos en álgebra que si en un polinomio hay factor común K, lo puedes extraer del polinomio. ¿Y qué te queda del polinomio? Miren, me queda A por E por I. Miren lo que estoy pintando. A por E por I. Más BFG, BFG, más DHC, menos GS, la otra diagonal, menos HFA y menos DBI. En otras palabras, aquí dentro del corchete me queda la fórmula de este determinante. Por lo tanto, esto es K por el determinante de A. ¿Ya? A ver, veremos cómo funciona para que lo entiendan mejor. La manera típica de reconocer esta propiedad está aquí. Miren, aquí tengo un determinante y en la primera fila, miren, en la primera fila, las entradas son 2 por 2, 2 por 3 y 2 por menos 4. Quiere decir que en esta fila hay un factor común 2. ¿Qué dice la propiedad? Que este determinante es igual a ese factor por el determinante de la matriz, extrayendo ese factor de la primera fila. Entonces me queda en la primera fila 2, 3, menos 4. ¿Ya? Las otras simplemente las copio. ¿Ya? Repito, si en una fila hay un factor común, lo pueden extraer como factor del determinante, obviamente dejando su fila sin el factor común. ¿Ya? Y ahora podría calcular este determinante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué este determinante no necesito hacer ningún cálculo? Ya sé cuánto vale. ¿Me pueden decir este? Dos filas son iguales, por lo tanto sale 0. Muy bien, José Antonio. Si dos filas son iguales, no tengo que hacer ningún cálculo. Eso dice la propiedad 3, ¿no es cierto? Este determinante vale 0. 2 por 0, 0. Ah, aquí no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero al factorizar de la primera fila el 2, ahí hemos visto explícitamente la relación. Miren cómo te puede facilitar esta propiedad. A ver, veremos el otro ejemplo. Miren, en el otro ejemplo, en la primera fila de este determinante 2 por 2, también hay un factor común A. Por lo tanto, ¿qué dice la propiedad? Que de esa fila puedo extraer el factor A como factor del determinante. ¿Ya? Ahí está.
ya sea que calcules aquí o aquí, sale lo mismo. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, en la segunda fila también hay factor común. Entonces, puedo volver a aplicar la propiedad. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál es el factor común en la segunda fila? 5B. Correcto. También podrían haberme dicho B, pero es mejor 5B, ¿no es cierto? Entonces, si extraemos el factor de la segunda fila 5B, me queda 1 y menos 2. ¿Ya? ¿Qué he logrado? Miren, que mi determinante quede mucho más simple de lo que estaba al principio. Si ahora multiplico A por 5B, es 5AB. Y calculo este determinante, menos 4, menos 3, menos 7. 5AB por menos 7 es menos 35AB. ¿Ya? Ese es el valor del determinante. Ah, miren, por favor, que si yo hago el producto cruzado directamente, menos 20AB, menos 15AB, menos 35AB. Llego a lo mismo, obvio. O sea, por el método básico o por propiedades, no puedes llegar a otro resultado. Las propiedades te garantizan que por otro camino llegas al mismo resultado. Ustedes me dirán, pero parecía más fácil el método directo. Claro que sí, puede ser más fácil. Pero ¿qué pasa si tienes una matriz 7 por 7 en un determinante? Evidentemente, el extraer factores comunes te va a simplificar bastante los cálculos que tengas que hacer. ¿Ya? Ahí está. A ver, ¿hasta aquí me han entendido o quieren que aclare algo de estos dos primeros ejemplos? Bien. A ver, a veces esta forma de usar la propiedad confunde, pero tengo que explicarles. No es la más común, yo la evito siempre, pero hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si ustedes tienen un determinante y a una fila la multiplican por un número? Por ejemplo, miren, a la fila 1 la quiero multiplicar por 2. Entonces, 2 por 1 medio, 1, 2 por 7 medios, 7, y me queda esa matriz en el determinante. La pregunta es, si multiplico una fila por un número, este nuevo determinante no es igual al primero. Aquí debo aumentarle un factor. ¿Quién de ustedes me dice cuál es el factor que debo aumentar aquí adelante? 1 medio. Correcto. Si yo multiplico una fila por 2, como factor queda su recíproco, su inverso multiplicativo. ¿Ya? Miren, la razón es fácil. Aplicando la propiedad, a ver, olvídense de 2 fila 1. Miren en la fila 1, 1 medio, 7 medios. ¿Quién es el factor común en la fila 1? 1 medio. ¿Qué dice la propiedad anterior? Que lo puedo sacar como factor, dejando 1 y 7 sin ese factor. ¿No? Pero ahí está. Si quieres multiplicar una fila, hazlo. Pero el factor que queda adelante es el recíproco del número que multiplica la fila. ¿Ya? Muy bien. Vamos con alguna otra mala interpretación de esta propiedad. A ver, ¿cómo multiplican ustedes un número por una matriz? ¿Cuál es la regla para multiplicar un número a una matriz? Multiplicar el escalar por cada uno de sus factores de la matriz. De cada una de las entradas, correcto.
Entra todas, ¿no? 2 por 3, 6, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 2. Esta se llama la multiplicación de un escalar por una matriz. No la confundan con la multiplicación de un escalar por un determinante, que es lo que hemos aprendido ahora, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo quiero multiplicar el número 2 por el determinante de la matriz 3, 1, 1, 1? Miren, por la regla natural, este determinante vale 3 menos 1, 2. Por 2, 4. O sea, 2 por el determinante de la matriz sale 4. Pero ahora, ¿quién me dice qué pasa si yo quiero multiplicar este 2 dentro del determinante? Quiero meterlo. ¿Qué me sale como resultado? A ver, ¿quién me dice? Licenciado, eso no se puede, se multiplicaría la primera fila. Correcto. Ya no entra a todo lado, ¿no? Cuando hay un número fuera de un determinante y tú quieres multiplicarlo adentro, por ejemplo, puede multiplicar a la primera fila. 2 por 3, 2 por 1. A la otra ya no. La razón lo justifica la propiedad que acabamos de ver. Para que esto vuelva atrás, en la fila 1 sacamos factor 2 y te queda 3, 1. ¿No? Y miren, 6 menos 2, este determinante es igual que 4, lo mismo que salía aquí. ¿Ya? Pero ahora miren lo interesante. Nadie nos ha dicho que este 2 ha salido de la primera fila porque ya estaba fuera. Eso significa que al multiplicar el 2 por el determinante, también puede entrar a la otra fila. 2 por 1, 2 por 1, y arriba nada, 3, 1. Miren, 6 menos 2 sigue saliendo 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si de esta segunda fila factorizas el 2 afuera, te queda esto mismo. ¿Ya? Entonces, un escalar fuera de un determinante, puedes multiplicarlo adentro, puedes meterlo adentro, pero solo multiplica una fila, a la que quieras, y lo puedes volver a sacar. ¿Ya? Miren, ¿qué pasa si alguien se equivoca y confunde la primera propiedad con la segunda? Y este 2 lo mete a todo el determinante. 2 por 3, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 2. ¿Cuál es el problema? Que aquí arriba el resultado tiene que ser 4. 2 por este determinante tiene que ser 4. Si yo digo que es igual a esta matriz, este producto cruzado me sale 12 menos 4, 8. Ya no me sale 4, ¿no? Está mal aplicada la propiedad. El escalar no entra toda la matriz en el determinante, solo a una fila. ¿Me entendieron? Espero que sí. Bien. Vamos por la propiedad 5. La propiedad 5 es una manera de descomponer un determinante en la suma de otros más simples. ¿Ya? Pero nuevamente aquí hay una restricción diferente a la descomposición de una matriz en suma de matrices. A ver, miren, les voy a hacer recuerdo de cómo se sumaban matrices. A, B, C, D es una matriz. X, Y, Z, W es otra. Si yo voy a sumar estas matrices, ¿se acuerdan? Sumábamos entrada más entrada. A más X, B más Y, C más Z y D más W. ¿Ya? Y listo, esa es la matriz 1. Lo interesante es que podíamos retornar. Si tú tienes una matriz donde sus entradas son sumas, la puedes descomponer en una suma de matrices. ¿Ya?
El problema es creer que pasa lo mismo en los determinantes. La descomposición que les voy a explicar aquí arriba no es esta, ¿ya? No se descompone la matriz del determinante descomponiendo todas sus entradas en suma, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad? Que cuando tengas una fila con sumas en un determinante, puedes descomponer ese determinante como la suma de otros dos, descomponiendo las sumas, unos términos de la suma en el primer determinante, los otros términos de la suma en el segundo. Pero miren las otras filas, se mantienen constantes, no las cambias. ¿Ya? La descomposición se realiza en una sola fila por vez. ¿Ya? Para entender esta propiedad, vamos a ver este ejemplito que está aquí abajo. Miren, a mí me piden descomponer este determinante en determinantes con entradas simples, que no haya sumas en las entradas. ¿Ya? ¿Cuál es el error común? Miren, hacer esto. Esto está mal, porque esta no es una matriz libre, es una matriz en el determinante. Y ustedes me dirán, ¿y por qué está mal esto? Si en las matrices se puede, ¿por qué en la matriz del determinante no? Sencillamente, porque si tú calculas este determinante y calculas la suma de estos otros dos, no sale lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Obviamente, salvo algún caso especial con muchos ceros o con entradas iguales, pero en general no sale lo mismo, porque la descomposición no se la hace en toda la matriz, solo se la hace por fila. ¿Qué significa? Que si yo veo en la fila 1 sumas, puedo descomponer ese determinante en la suma de otros dos, donde en el primer determinante coloco un par de términos o los que haya, A y B, y en el otro los segundos términos. Siempre y cuando la otra o las otras filas las mantenga invariantes. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? A eso se llama descomposición en una fila. Ah, pero en el primer determinante todavía me queda en la fila 2 sumas. Por lo tanto, este primer determinante lo puedo descomponer en la suma de otros dos. ¿No es cierto? ¿Cómo? Miren, la fila 2 es la que voy a descomponer. C y D dejo en una matriz, ZW en la otra. Siempre y cuando la primera fila, que es AB, se mantenga invariante, ¿no? He descompuesto solo la fila 2. La primera fila la he copiado. Más, lo propio puedo hacer en el segundo. Miren, lo voy a descomponer en otra suma, ¿no? Nuevamente, C y D, ZW. Descompongo las sumas en los dos determinantes, siempre y cuando la otra fila la mantenga invariante. De esa manera, este determinante se descompone en la suma de otros 4. Una fila por vez, copiando las otras. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿O no? Ahorita voy a ver, porque les voy a preguntar en el siguiente ejercicio, todas estas propiedades que hemos visto, las vamos a ver ahora en este proceso. Ya lo borraré porque quiero explicarles en detalle de nuevo. A ver, acabamos de llegar a la propiedad fundamental de este grupo.
Por dos razones. Una de ellas es que para demostrar esta propiedad se requiere de casi todas las otras que he hablado. Por eso les decía, les voy a preguntar todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo voy a usar aquí. Primera cosa. Segunda, ¿por qué es importante esta propiedad? Miren lo que hace. Dice, si tienes una matriz en un determinante y a una fila, a la que quieras, le sumas k veces otra fila. En este caso, a la fila 3 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por k. Entonces, ka más g, miren, kb más h, aquí está, kc más i, aquí está. Miren, cambia totalmente la fila 3. Es decir, esta matriz ya es otra, tiene una fila totalmente distinta. ¿Qué dice la propiedad? Que su determinante no cambia en nada. Si el determinante original valía 10, este nuevo, con una fila totalmente nueva, también vale 10. No cambia en nada. El valor, cambias la fila, pero no el valor del determinante. ¿Ya? Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué esta operación, esta propiedad, será la más importante de las que hemos visto hasta ahora? ¿Qué me va a permitir hacer esto? Que me facilite el desarrollo de Laplace que hemos empezado explicando hoy día. Con ese método usábamos en la reducción gaussiana y supongo que aquí igual nos va a ayudar a tener más ceros en una fila. Exactamente. ¿No? Este método, esta operación, lo hemos usado en la reducción y en el escalonamiento. ¿Para qué? Para generar ceros, ¿no es cierto? Ahora, no quiero escalonar, pero si yo logro multiplicar una fila por un número y sumarle a otra para que salga un cero, va a haber un cero más en ese determinante y va a haber un cofactor menos que calcular. Por eso esta propiedad es la fundamental. Y a ver, la vamos a demostrar. Para demostrarla, yo voy a partir por el determinante de B. Y voy a demostrar que el determinante de esta nueva matriz es idéntico al determinante de A. ¿Ya? Ahí está. Ahora, primera pregunta. ¿Qué propiedad reconocen de las que hemos estudiado que se puede aplicar en esta matriz, en su determinante, ¿no? Podemos quitar la K para multiplicar o sea, quitar la K de la última fila. No. Te explico por qué no. Déjeme, es que generalmente uno se confunde. Mira aquí, no tengo la K multiplicando a toda la entrada, solo tengo K por A más G. Entonces, K no es un factor de G, ¿me entiendes? Solo es de una parte de la entrada. Lo mismo aquí, K por B, pero no es factor de H. Entonces, K no es un factor común de esta fila. Entonces, no lo podría sacar. ¿Ya? Perdón, a alguno le corté. ¿Qué otra propiedad se han dado cuenta que se puede aplicar? El de la suma podemos separarlo en dos determinantes. Correcto. En la tercera fila hay entradas con sumas. Por lo tanto, ese determinante lo puedo descomponer en la suma de otros dos, descomponiendo la tercera fila. Miren, KA, KB, KC. Perdón. ¿Quiénes son los otros términos? G, H, I. Esta descomposición es válida siempre y cuando las otras filas no se tocan, se copian. No puedo descomponer nada más, solo una fila por vez. ¿Ya?
Muy bien. ¿Qué logro? Que me queden dos determinantes más sencillos, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, y en el primer determinante, ahora, ¿qué propiedad ustedes detectan que se puede aplicar? La 3 La propiedad, correcto, es la propiedad 4 primero, ¿no? En la fila 3 hay factor común K. Entonces, yo puedo sacar ese factor de la fila 3, y la fila 3 me quedaría ABC, la fila 2 la copio y la fila 1 la copio. ¿Ya? La otra matriz, miren, no le puedo hacer nada. No hay factor común, no hay fila de ceros, no hay filas iguales. Entonces, solamente la copio. ¿Ya? Ah. ¿Cuánto es el determinante de la matriz? Del determinante que está multiplicando acá. ¿Cuál es el valor? 0. 0. 0. Porque tiene dos filas iguales. Entonces, miren, reconozco la propiedad y la aplico. Ah, ¿y quién es este determinante que está aquí? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esto es el determinante de A, correcto. K por 0 es 0, más determinante de A, esto es igual al determinante de A. Por lo tanto, evidentemente, esta nueva matriz, con su tercera fila modificada, sumándole otra, tiene un determinante idéntico al determinante de la matriz original. ¿Ya? Entonces, miren, qué interesante. La mejor propiedad y no cambia el valor del determinante. Entonces, con esta propiedad puedes transformar como quieras a una matriz y no te va a cambiar el valor del determinante. Esta es la propiedad que vamos a usar para hacerle ceros a la matriz. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Pero ¿qué es lo importante que quiero mostrarles aquí? Además del uso de la propiedad, ¿se han dado cuenta cómo he ido reconociendo las otras propiedades? Filas iguales, factor común, descomposición. Lo mismo ustedes tienen que hacer con los determinantes que tengan que calcular. Si reconocen un factor común, si reconocen que pueden hacer una descomposición, si reconocen filas iguales, si reconocen fila de ceros, pueden usar las propiedades para reducir los cálculos de ese determinante. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver un ejemplo. Este determinante lo habíamos calculado la clase anterior, es una matriz 4 por 4, y el determinante vale menos 28. ¿Ya? Les quiero mostrar qué hicimos. Escogimos la columna 2, me acuerdo, creo que sí, y su desarrollo de cofactores era 0 por el cofactor 1, 2, menos 1 por el cofactor 2, 2, más 0 por el cofactor 3, 2, más 2 por el cofactor 4, 2, ¿no? Es decir, las entradas de esta columna por cada uno de sus cofactores, donde nos dábamos cuenta que 0 por el cofactor 1, 2 y 0 por el cofactor 3, 2 no teníamos que calcular. Por lo tanto, este determinante se reduce al cálculo de dos cofactores. Como B es 4 por 4, sus cofactores van a tener menores 3 por 3. ¿Ya? ¿Qué implica? Que para calcular este determinante, si yo no le hiciera nada a esta matriz, tendría que calcular dos determinantes 3 por 3. Ah, y si no hubiera habido ceros, tenía que calcular 4 determinantes 3 por 3. ¿No es difícil? No, pero es largo. Entonces, miren, en vez de hacer eso,
yo voy a aplicar la propiedad 6. Miren, justo este -1 de la fila 2 me puede servir para eliminar a este 2 de la fila 4. Solo tengo que multiplicar por 2 la fila 2 y sumarle a la fila 4. ¿Qué hemos aprendido? Que si bien va a cambiar la fila 4, el nuevo determinante tiene el mismo valor que el anterior. Por lo tanto, calcular este nuevo da lo mismo que calcular el anterior. Entonces, la fila 1 se queda 1, 0, 3, 2. La fila 2, 4 menos 1, 1, 1. La fila 3, 3, 0 menos 1, 0. Y ahora hago el cálculo. La fila 2 por 2 más la fila 4. 2 por 4, 8, menos 1, 7. 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0, lo que queríamos. 2 por 1 más 2, 4. 2 por 1 menos 1, 1. ¿Ya? ¿Qué logramos? Que en nuestra columna solamente quede una entrada distinta de 0. Por lo tanto, el desarrollo de cofactores sería esa entrada por el cofactor 2, 2. Es decir, esa entrada por el signo del cofactor, que es menos 1 a la cuarta, por el menor 2, 2. ¿Se dan cuenta? Solo recurro a un menor, ya no a 2, ni a 3, ni a 4. Calculamos. Miren, menos 1 a la cuarta es 1, por menos 1, menos 1. ¿Ya? ¿Y quién es el menor 2, 2? Es un determinante. No, no es una matriz, es un determinante. ¿Por qué se llama menor? Porque es de un tamaño menor al anterior. Si el anterior es 4 por 4, este es 3 por 3. ¿Cómo se obtiene? Facilito. Si es el menor 2, 2, eliminan la fila 2 y la columna 2, en ese orden. ¿Qué les queda? 1, 3, 2, 3 menos 1, 0, 7, 4, 1. ¿Ya? Por lo tanto, en este momento, miren, yo ya podría resolver este determinante usando la regla de Sarrus. ¿Ya? Pero simplemente para ilustrar el método que les voy a explicar, ¿ya? A ver, voy a volver a aplicar cofactores. ¿Ya? La idea. Miren, yo voy a escoger cualquier fila o columna. En este caso voy a escoger la columna 3. ¿Ya? Porque tiene un 0. Pero quiero que tenga más ceros. Por lo tanto, a este 2 que está aquí arriba, ¿se acuerdan? Siempre es bueno eliminar cuando hay un 1, ¿no? Entonces, este 2 de aquí arriba lo voy a eliminar con la fila de este 1. ¿Cómo? Multiplicando por menos 2 la fila 3 y sumando a la fila 1. Esta operación no cambia el valor del determinante. Ah, no se olviden que aquí adelante hay un menos 1, ¿no es cierto? De la entrada, de esta entrada menos 1. Y ahora voy a hacer el cálculo, ¿no? La fila 3 no le pasa nada. La fila 2 tampoco. La que cambia es la fila a la que voy a sumar. Menos 2 por 7, menos 14. Más 1, menos 13. Menos 2 por 4, menos 8. Más 3, menos 5. Menos 2 más 2, 0. Lo que queríamos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos quedaría aquí? Miren, el resultado sería el menos 1 que está adelante
por el desarrollo de cofactores. El desarrollo de cofactores sería la entrada 1, la que está aquí abajo, por su cofactor. ¿Qué cofactor es este 1? 3, 3. ¿Ya? Ahora, menos 1 por 1 es menos 1. Y el cofactor 3, 3 tiene un signo. No se olviden nunca de ese signo. Es menos 1 a la sexta por el menor 3, 3. ¿Qué queda aquí adelante? Menos 1 a la sexta es 1. Por menos 1, menos 1. ¿Ya? Y el menor 3, 3 es el determinante que se obtiene de eliminar la fila 3 y la columna 3. ¿Qué quedaría? Menos 13 menos 5, 3 menos 1. Al ser un determinante 2 por 2, realizo el producto cruzado. 13 menos 15, 28. Menos 1 por 28, menos 28. Ahí está. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? Ok. Este método que reduce un determinante 4 por 4 directamente a 1 menor 3 por 3 y directamente a 1 menor 2 por 2, multiplicado por algún número que sale de la entrada del desarrollo de Laplace, se llama el método Chio. ¿Ya? El método Chio, ¿dónde está? Aquí está mi método Chio. El método Chio consiste en combinar el desarrollo de cofactores con la propiedad 6. ¿Ya? Vale decir, si tú tienes un determinante n por n, con la propiedad 6, a una fila o a una columna le hace ceros. ¿Ya? Excepto en una posición. Entonces, ¿qué te queda? La entrada de esa posición por el cofactor. Y ese cofactor tiene un signo y tiene un menor. Por lo tanto, este determinante lo calculas con un menor n-1 por n-1. Y este determinante ahora, n-1 por n-1, le haces lo mismo. Escoges una fila o una columna, le haces ceros, excepto en una posición, y por lo tanto te queda una entrada por la anterior multiplicada por el cofactor, cuyo menor es n-2 por n-2. Si continúas, vas a llegar a un número por una matriz 2 por 2, cuyo valor es el valor del determinante original. A este proceso se llama el método Chio. ¿Ya? Pero, hay un pero. Para poder aplicar de manera más eficiente el método Chio, tenemos que aprender la propiedad 7 y sus aplicaciones. ¿Ya? En realidad, la propiedad 7 nos va a permitir usar no 6 propiedades, sino 12. ¿Ya? Solo entendiendo la propiedad 7, vamos a duplicar las propiedades que podemos aplicar. Miren, es así de facilito. ¿Qué dice la propiedad 7? Que el determinante de una matriz es igual al de su transpuesta. ¿Ya? Aunque es un poco más difícil que esta explicación, pero va por aquí. Tú tienes tu matriz A, ¿ya? La transpuesta, tú cambias estas filas y las pones como columnas, ¿no es cierto? Esa es la transpuesta. Lo que dice esta propiedad, que estas entradas que están como filas, cuando tú las pongas como columnas, yo sé que van a estar en otros lados,
pero al fin son las mismas entradas. Cuando calcules los determinantes, te va a salir el mismo resultado. ¿Ya? Ustedes lo pueden probar, les recomiendo en determinantes 2×2, 3×3, que son más fáciles, verifiquen que se cumple, ¿ya? No lo voy a hacer yo ahora. Lo que me interesa ver ahora es la consecuencia de usar esta propiedad. Miren, les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Qué pasa si tengo una matriz con una columna de ceros? No he hablado nada de una columna de ceros. Pero si yo calculo su transpuesta, la columna se vuelve fila. Y la propiedad 7 me dice que la transpuesta y la matriz original tienen el mismo determinante. Pero si hay una fila de ceros, la propiedad 1 me dice que el determinante es 0. Entonces, cada vez que haya columna de ceros, en la transpuesta es fila de ceros, ese determinante vale 0. En otras palabras, ya no necesitas transponer. Estoy demostrando que si hay columna de ceros, directamente el determinante es 0. ¿Ya? Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Qué pasa si en una columna hay un factor común? ¿Qué dice la propiedad? Que miren, KB, KE, KH, puedo sacar de la columna el factor y queda BEH. Lo mismo que de la fila. Ah, ¿por qué? Si esta matriz la transpongo, la columna con el factor común queda como fila. Y por la propiedad 7, su determinante es igual al original. Pero si en una fila hay factor común, lo puedes sacar de la matriz. Y ahora este determinante lo puedo volver a transponer. Entonces miren, BEH que está como fila, vuelve a estar como columna. ¿No? Ah, ¿qué dice esta propiedad? Que no necesitas hacer todo esto de nuevo. Si en una columna ves un factor común, al igual que en la fila, lo puedes sacar como factor del determinante. ¿Ya? Bien. Y así, en general, toda propiedad estudiada, o sea, las 6 que hemos estudiado sobre las filas de una matriz, puedes hacer exactamente lo mismo en las columnas de la matriz. ¿Ya? Por lo tanto, tienes 12 propiedades. Tienes 6 propiedades para las filas y 6 propiedades para las columnas gracias a la transpuesta. Miren estas dos. Miren. Sigo con ejemplitos básicos. 2 columnas iguales. No hablé nada de ellas todavía. Pero si esta matriz la transpongo, estas columnas se vuelven filas iguales. Por lo tanto, su determinante es 0. Y como el determinante de la transpuesta es igual al determinante original, el original también es 0. Repito. ¿Cuál es la conclusión? Que si ves columnas iguales, su determinante es 0. Y el más interesante. ¿Por qué digo que es el más interesante? Porque esto es la propiedad 6 aplicada en columnas. ¿Y por qué es interesante? Porque hasta ahora nunca, a ver, revisen todos sus ejercicios, nunca hemos hecho operaciones por columnas. Siempre hemos sumado filas. Por eso esta propiedad les cuesta aplicar. Cuando ustedes estén haciendo sus tareas, se van a acordar de lo que les digo, siempre van a querer sumar filas para hacer ceros. Pero a veces es más práctico sumar columnas. Miren, por ejemplo, si yo quiero que este 2 sea 0, voy a usar la columna 1. La voy a multiplicar por -2 y se la voy a sumar a esta. -2 más 2, 0. -6 más 0, -6. -8 más 3, -5. ¿Ya? Por lo tanto, este determinante, por la propiedad 6, es igualito a este.
porque si sumas una columna a otra o una fila a otra, el determinante no cambia de valor. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Qué significa? Que en este proceso que hemos desarrollado pueden aplicar alternativamente las operaciones por columnas para hacer estos cálculos. ¿Ya? Es decir, en el método de Chio, si ustedes, por ejemplo, suman una fila a otra, perdón, suman una columna a otra y le sale una columna de ceros, ese determinante vale 0. Si ustedes observan columnas iguales, ese determinante vale 0. Si en una columna hay un factor común, lo puedes sacar para que la matriz sea más simple y el determinante más fácil. ¿Ya? Si intercambias dos columnas, a ver, ¿quién se acuerda de esa propiedad? ¿Qué pasa si intercambio dos columnas? ¿Cómo es el nuevo determinante respecto al anterior? El opuesto. El opuesto. Entonces, todo lo que has aprendido por filas, lo puedes hacer por columnas. ¿Ya? Les quiero mostrar en su Classroom, no me acuerdo si lo hice la clase anterior, en los documentos de lectura, ustedes tienen 4 documentos. Uno es la práctica, por si acaso. A ver, les muestro. De esta práctica, el ejercicio 1 y 2 no tienen que hacerlos, habla de permutaciones. ¿Qué ejercicios deberían ser obligatorios que estén resueltos para el otro miércoles? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7 les voy a dejar todavía que no, porque con lo que hablemos la próxima clase, el 7 va a ser mejor. El 8, claro que sí. El 9, ya, obligatorios. A partir del 10 al 20, pueden todavía dejarlos, o intentar si quieren. La próxima clase voy a trabajar alguno de estos para que vean cómo se calculan y algunas técnicas para calcular determinantes con entradas literales, ¿ya? Pero el 9, el 8, el 6, 5, 4, 3, tendrían que hacerlos para dominar el método de Chio, ¿ya? Adicionalmente, miren, aquí hay un videíto con un ejemplo que lo he bajado de YouTube del método de Chio, ¿ya? Pueden ver. También tienen las diapositivas. Ahí hay todo lo que he hablado hasta ahora. El determinante de Vandermonde lo vamos a ver la próxima clase. Y miren, ya se los he cargado por si acaso todos los videos de este tema. ¿Dónde estamos ahorita? En el video 2. Si quieren ver lo que hemos hecho hasta ahora, vean el video 1 y el 2. Pero el 3, el 4, el 5 es lo que vamos a hacer la otra semana. Generalmente el video 6 lo dejo como tarea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, espero que puedan avanzar ustedes en la práctica y que en la próxima clase vengamos ya dominando estos procesos para poder avanzar más rápido. ¿Ya? Muy bien. Tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Hasta luego. El miércoles, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.